Bueno, seguimos aquí con el asunto de las notas al pie de página de la palabra preservada. El propósito es que ustedes le puedan sacar el jugo a toda la información que presento ahí. Y hoy vamos a hablar acerca de NOCAX. Vamos a ver qué es y en qué consiste y cuál sería la utilidad. Entonces, bueno, habíamos dicho en otros videos que en la palabra preservada aparece el texto según la familia 35, pero también hay notas al pie de página en donde describo las diferencias. Y entonces vamos a mostrarles aquí un ejemplo un poco más grande para los que están usando solo su celular. Tenemos el grueso del texto. Aquí lo recorté para que cupieran toda la página. Esta es la página 38. Y en la porción inferior, las notas al pie. Y si ustedes ven, es una, es una gran cantidad de notas al pie de página. Pero aquí es la primera ocasión a donde aparece el NOCA X, precisamente en el verso 539, la mejilla derecha versus tu mejilla derecha versus tu derecha. También hay una Concordia Discourse que consiste en que el Cinético dice algo diferente al Vaticano. Pero en este caso vamos a analizar el asunto de la masa bizantina. Entonces vamos a ver de qué se trata. Entonces aquí tenemos una barra horizontal y supongamos que esto represente todos los manuscritos griegos de texto continuo del Nuevo Testamento. Si estamos viendo el libro de Mateo, sería para el libro de Mateo. Si vemos el libro de Hechos, sería para el libro de los Hechos. Cada sección en el Nuevo Testamento tiene una cantidad de manuscritos que no son las mismas entre todas las secciones. Por ejemplo, para el libro de los Hechos hay unos 500, 550 manuscritos eh, griegos de texto continuo, pero para los evangelios hay mucho más, hay de 4 a 5 veces más. Entonces, esta barra representa todos los manuscritos griegos de texto continuo, pero el más del 95% de los manuscritos, entre el 95 y el 98 por ciento, son manuscritos que tienen un texto que se llama bizantino. Y hay una pequeña porción que tiene un texto un poco diferente, que se le llama alejandrino, que viene siendo de un 1 a un 5% según el libro, según el pasaje. Hay otras familias y precisamente eso es lo que vamos a ver, pero para fines prácticos, el porcentaje, la base de 100 que estamos utilizando es eh, todos los manuscritos bizantinos para fines prácticos. Ahora, eh, los manuscritos se dividen en grupos según las palabras o las variantes que compartan. Digamos que unos manuscritos digan Juan fue al mar, otros manuscritos digan Juan y Pedro fueron al mar. Y un tercer grupo de manuscritos diga Pedro fue al mar. El primero dice Juan, el segundo Juan y Pedro, el segundo Pedro. Entonces, ahí hay un punto de varianza con tres variantes. Pero digamos que hay 100 manuscritos que comparten la primera variante, 100 que comparten la segunda y 100 que comparten la tercera. Y hay otros sitios a donde esos mismos 100 están puestos de acuerdo en cada agrupación. Entonces se puede hablar de grupos de texto o familias, o sea, que tienen un perfil de variantes definido y que comparten. Entonces así se puede dividir entonces los manuscritos en familias. La familia alejandrina es uno de los grupos. El tipo de texto alejandrino eh, 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 dentro de sí mismo tiene más de 30 grupos. Uno de esos grupos precisamente es la familia 35.
La familia 35 es uno de los grupos de todos los manuscritos o dentro de los manuscritos bizantinos, que como les dije para este video y los conceptos lo vamos a manejar como uno solo, porque ese 1 al 5% no hace diferencia. Entonces, el 20% de los manuscritos bizantinos son de la familia 35, mientras que el 80% son de la masa bizantina. Entonces, a la masa bizantina se le llama KX. Entonces, cuando decimos no KX, significa que no hay una lectura definida para la masa bizantina sin tomar en cuenta la familia 35. La familia 35 también se conoce como KR. Entonces está KR y KX, y eso compone básicamente todos los manuscritos bizantinos. La familia consistentemente tiene quita un 20% al grupo bizantino. Entonces vamos a trabajar con ese 20% de la siguiente forma. Cuando si yo quito este 20%, dejando solo la masa bizantina y veo que dentro de la masa bizantina existen tres variantes, entonces aquí ya estamos hablando de pluralidades. Por ejemplo, este es un ejemplo hipotético, que digamos que hay cuatro variantes. Una es la de la familia 35 con un 20%, otra es la dentro ya de la masa bizantina. Hay un grupo de manuscritos que tienen una variante y eso suman a un 13%. La tercera variante suman a un 25% y la cuarta a un 42%. Entonces, a estos cuatro grupos se le llama pluralidad porque no hay una mayoría. Mayoría es 50 más 1. Entonces, como está en pluralidades, no hay forma de saber cuál es la variante que queda de la masa bizantina. En este caso, la masa bizantina está dividida. Entonces, cada vez que yo escribo no X, no KX, significa que la masa bizantina está dividida. ¿Por qué hago esto? Porque para mí es importante mostrarles a ustedes las ocasiones cuando la familia sí está graníticamente unida, mientras que el resto de los manuscritos no hay una lectura clara. Porque digamos, en este caso, ¿cuál de las cuatro tiene la razón? En el caso de la metodología, según la familia 35, es mi convicción que este grupo de manuscritos es la mejor línea de transmisión textual de todas las familias, incluyendo la alejandrina, de todas las familias que existen en el Nuevo Testamento. Eh, pero cuál es la lectura correcta de la masa bizantina? No se puede saber, a menos que nos pongamos a trabajar el asunto ese de la crítica textual y entonces, como hay puntos cuando la masa bizantina no está puesta de acuerdo y tampoco los manuscritos alejandrinos están puestos de acuerdo, en esos dos casos hay que aplicar el eclecticismo y el más utilizado es el razonado. Entonces la gente se pone a pensar cuál es la variante que explica las demás, cuál es la original que explica las demás. Pero todo esto es un análisis hipotético. Sin embargo, si consideramos que la metodología, las presuposiciones y el texto resultante de la familia 35, que esas tres cosas están bien, entonces no hay necesidad de hacer crítica textual. Ahora, siguiendo aquí con NoKX, vamos a presentar este ejemplo en Hechos capítulo 17. Tenemos acá, en Hechos capítulo 17, tenemos en el 17:27. A fin de que ellos buscaran al Señor, si quizás lo palparan y hallaran, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, la variante es
a fin de que buscaran al Señor o a Dios. Y aquí presento entonces que hay un 55% junto con la familia que dicen al Señor y hay un 45% que dicen a Dios. Pero este 55% incluye el 20% de la familia. Entonces, esto es lo que ocurre. Visualmente, tenemos aquí una mayoría. Entonces, eh, si yo me pongo a analizar, yo digo, no, yo me voy a ir por lo que diga la mayoría. No el texto recibido, ni el texto de la familia, ni la crítica textual, sino lo que diga la mayoría de manuscritos. ¿Ok? Aquí, como aquí está incluido el 20% de la familia, bueno, hay una lectura mayoritaria en cuanto a la matemática del porcentaje, ¿verdad? Ahora, si le quitamos la familia 35, entonces tenemos que al Señor dice la familia y en este caso no está dividida, pero el resto del texto de los manuscritos bizantinos están partidos en dos. 35% dicen al Señor y 45% dicen a Dios. En este caso está bien definida la variante, pero en este caso de la masa bizantina no está definida porque no hay mayoría. Entonces, a esto llamamos no KX. Vamos a poner un segundo ejemplo un poco más dramático. En Hechos capítulo 13 tenemos aquí en la parte de abajo, podemos ver en el versículo 13:42. Y mientras los judíos salían de la sinagoga, los gentiles imploraban repetidamente que estas palabras pudieran ser habladas a ellos el siguiente sábado, mientras los judíos salían de la sinagoga. Pero hay algunos manuscritos que dicen, y mientras los judíos salían de la sinagoga, que la lectura de la familia y el 62.2%. Hay otros dicen, y mientras ellos salían, ¿de quiénes ellos? ¿Los judíos o Pablo y su equipo misionero? Otros dicen, y mientras ellos, los judíos, salían de la sinagoga. Aquí parecería como que hay una conflación, como que este grupo de escribas vieron que unos manuscritos decían los judíos, otros decían ellos y dijeron, bueno, no perdamos el texto, pongamos ambos. Y hay otro que dice, y mientras ellos salían de la sinagoga. Que la diferencia entre 2 y 4 es que la 2 dice mientras ellos salían. Y la 4 dice mientras ellos salían de la sinagoga. Entonces, no son diferencias como contundentemente así como que afecta la teología, ¿verdad? Pero sí afecta el texto y lo que queremos definir es el texto. Definiendo el texto, entonces se le puede sacar la teología. Entonces, gráficamente se miraría de esta forma. La primera variante con un 60%, la segunda con un 16.2%, la tercera con un 20.8% y la cuarta y la quinta con porciones bien pequeñas. Eh, Dicho sea de paso, este 60% corresponde al texto recibido y a la familia 35, porque la familia está aquí metida en este 60, y la lectura escogida por las versiones modernas es la segunda variante. Entonces vamos a desasociar eh, la familia de la masa bizantina. Entonces, si le quitamos los manuscritos de la familia, que es una familia bien definida para todo el Nuevo Testamento, y sus manuscritos están bien definidos según el perfil de más de 600 puntos en todo el Nuevo Testamento. Hay 600 puntos que estos manuscritos dicen una cosa distinta a los demás. Entonces, los demás son la masa bizantina. Entonces, aquí tenemos pluralidades. ¿Qué les parece? Un 40%, 16.2, 20.8 y aquí estos son porcentajes menores. En este caso, la masa bizantina no está puesta de acuerdo, entonces está dividida.
Y a eso es que nos referimos. No KX significa que la masa bizantina está dividida. La masa bizantina sin la familia 35. Esto ocurre de 10.355 puntos de variación textual en el Nuevo Testamento griego, en todos los 27 libros, de 10.355 puntos, 977 veces, la masa bizantina restante está dividida en pluralidades. En ese caso no hay una lectura KX. Ahora bien, estos 10.355 puntos, resulta que en las ediciones críticas, por ejemplo la de Nestle Aland, tendrá unos 6.000, creo, aproximadamente. ¿Sí? La de UBS tiene menos, no sé si 2.000 o 3.000, por ahí. Son ediciones que no utilizo. La del Dr. Pickering tiene más, tiene unas 10.000 unidades aproximadamente. Entonces, de los 286 capítulos, más de 7.000 versículos del Nuevo Testamento, hay 10.355 puntos a donde se ha estudiado a cabalidad las diferencias. Y con base a eso, entonces podemos decir que el 9.4% del tiempo la masa bizantina está dividida. Esto significa que en ese 9.4% no hay un texto definido para la masa bizantina. Y ese es el mensaje principal el día de hoy. Ahora, si ustedes quieren acompañarme un poquito más, podemos ir a la palabra preservada. Vamos a teclear no KX y podemos ir viendo cuáles son las instancias. Así que si les gusta, pueden quedarse un rato más. Si no, denle like y suscríbanse. Bueno, y este es un bonus para los que se decidieron quedar. Entonces, estamos en Mateo 5:35, en la página 38. Y estábamos hablando que aquí es la primera ocasión de no KX. Entonces, yo coloco no KX, control copy, nos vamos, o control C, nos vamos acá y vamos a darle enter. Aquí tenemos 383. Ahora, si ustedes se recuerdan, yo les dije que había 977, pero del texto griego. Aquí, como esta traducción es al español, no estoy mostrando todos los puntos del texto griego, sino los momentos que al traducir afecta de alguna manera la traducción, porque los dos lenguajes son diferentes. El griego es un poco más exacto, el español es un poco menos exacto, pero no es que sea un mal idioma, sino que estamos hablando, por ejemplo, en el griego hay tres géneros: femenino, masculino y neutro. La palabra espíritu está en neutro, pero en español esa palabra está en masculino. Entonces, si hay una diferencia entre neutro y masculino en el griego para esa palabra, o para un artículo que corresponda a un adjetivo que corresponda a esa palabra, en español no se nota, porque uno siempre dice el espíritu como masculino. Entonces, siempre va a haber menos diferencias traducibles que diferencias reales en el griego. Pero el texto en realidad no es el texto en español, es el texto en griego. Ahora bien, entonces tenemos 383 ocasiones traducibles al español. Vamos a ver la siguiente. La siguiente está en Mateo 9:9:5. Aquí estamos en Mateo y es precisamente aquí 9:9:5. En vez de son, es te son, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que el 65% menos el 20, entonces queda la masa bizantina fraccionada en 45 y en 35. Aquí hay dos, en el capítulo 11:16 y el 11, igual, en el 11:16.
Aquí, por ejemplo, hay un caso en el cual si le quitamos la masa bizantina, si le quitamos la familia, queda en 30 que dice en una plaza, queda en 49 que dice en unas plazas y queda en uno que dice en las plazas y queda un manuscrito que dice en la plaza. Entonces, alguien podría decir, pero eso es una pérdida de tiempo porque es lo mismo, ¿no? O sea, las cuatro variantes, sí. Digamos que sí, pero estamos tratando de definir el texto griego. Decir que cada palabrita, cada letra del texto griego fue preservada. Entonces, hasta ese punto llega la preservación, según la teoría de la familia 35. Entonces, de ahí le echamos un poquito de agua y queda un poquito más aguado que en español pasa de más de 900 a un poco más de 300 puntos, a donde la masa no está definida al traducirlo al español. Entonces, pudiera ser que para ti no sea importante, pero para otras personas sí, porque esto se define qué tanta importancia traducible tiene o no, hasta el momento que uno se pone a ver más en profundo los detalles del mensaje que nos quiere transmitir la palabra de Dios. Y así podemos ir saltando, ¿sí? De no KX en no KX. Y bueno, ese es el video de hoy. Ahí mañana o pasado vamos a ver si colocamos otro para hablar un poco más acerca de Disc o Concordia Discourse. Pasen un bonito día y que el Señor los bendiga.